Ahora sí vamos a poder compartir juntos la reflexión de esta mañana. Cuando yo estaba pensando qué poder compartir, yo siempre digo que uno comparte aquello que primero pasó por uno, ¿verdad? Cobra un poco más de sentido y de mayor relevancia. Pero también la historia que vamos a tratar hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, ¿sí? En el Evangelio de Juan. Así que ya pueden ir abriendo la Biblia en el Evangelio de Juan, que de paso es interesante porque el Evangelio de Juan tiene un propósito y es necesario que podamos entender el propósito del libro de Juan. El escritor fue Juan, conocemos eso, pero el propósito del libro de Juan se encuentra en Juan 20, 30 y 31. Así que ya podemos abrir, vamos a ir allí a Juan 20, 30 al 31. Ahí está el propósito del libro, ¿sí? Dice, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? En resumidas palabras, poder creer en Jesús. Gracias, Carlos. Poder creer en Jesús. Y para ir un poquito más profundo, el propósito del libro de Juan va a presentar señales, o sea, milagros de Jesús, pero no solamente para que aquel que no crea, crea, sino para que aquellos que ya creemos podamos ser llamados a seguir creyendo. Esa es la idea y el propósito del libro de Juan. Por eso es muy distinto de los otros evangelios, los evangelios sinópticos, los otros 3 evangelios. El propósito es que sigamos creyendo en este tiempo, en este momento, a esta hora. Seguir creyendo. Es por eso que todas las historias que vamos a encontrar acá en este libro nos van a ayudar a seguir creyendo. En el año 2010, yo tenía apenas 14 para 15 años, estaba colportando en la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires. Quizás alguno me escuchó esta historia porque esta historia a mí me marcó. ¿Y por qué me marcó? Resulta que era una mañana de enero, como cualquier otra, hacía mucho calor y como todos los días tenía que salir de casa a colportar, ¿sí? Aquellos que no saben, es la venta de literatura cristiana, ¿verdad? Entonces, recuerdo que agarré mi mochila. En ese momento llevaba muchos libros en la mochila, creo que pesaba más la mochila que quien la llevaba. Y resulta que salgo para allí el territorio, la zona que yo tenía, y empiezo a golpear las puertas, como hace cualquier colportor. Solo que empiezo a golpear y nadie atendía. Yo pensaba que era el tema del horario, quizá que la gente se levantó un poquito más tarde. Bueno, pero sigo golpeando, ¿no? Y siempre en esa oportunidad me acordaba que mi asistente de colportaje decía, no quemes el territorio. ¿Qué quería decir eso? Que no me salté de casas. Porque después, al final del verano, iba a estar complicado. Y no iba a tener mucho más territorio. Y recuerdo esa mañana golpear todas las puertas de la zona y ninguna me abría. Entonces, digo, no, hay que ser perseverante, porque los libros de colportaje te invitan a ser perseverante. Entonces voy a intentar una vez más golpear la misma manzana. Solo me salían a recibir los perros, nada más. No pasó nada. Y me era raro que en 40 casas que podía haber en esa manzana, no haya una que me pueda abrir. Dije, voy a intentar una tercera vez. Pero tenía la convicción y la seguridad que tenía que intentar.
Así que me levanto, me acuerdo que oro, no me quería desanimar, y vuelvo a golpear las puertas. Iba terminando la cuadra y de vuelta nadie atendía. Hasta que en ese momento me estoy retirando de la cuadra y en eso viene un hombre que trae un almanaque y va a una casa que yo no había golpeado y que me estaba salteando. No sé en qué estaba pensando en ese momento, quizás que no había nadie, quizás que no aparentaba ser una casa. Pero ese hombre traía un almanaque y no fue directo a la puerta, sino fue directo a la ventana a golpear, pero a golpear con una insistencia que empezó a golpear así. Yo recuerdo que viendo esa escena, yo me quería ir. Pero adentro mío estaba pensando que tenía que entrar a esa casa, no me quería saltear. Pero había una lucha interna de decir, no, mejor paso en otro momento, ahora está con ese hombre. Resulta que este hombre empieza a gritar, Teresa, Teresa. Y empieza a gritar ahí en la... Ese hombre se queda, yo ya me estaba yendo de la escena, y ese hombre me dice, pará, vos, el de la chaquetita blanca, pará, quédate ahí. Yo, no, paso después, paso después. No hay problema, hable con la señora tranquilo, paso después. Pero ese hombre me obligó a quedarme ahí. Yo no entendía la escena, pero me quedé allí. Y en eso veo que la puerta se abre un poco, este hombre entrega ese almanaque, se interactúa una palabra con la persona que le abrió, y yo lo miraba al hombre y le decía, me voy. Este hombre me decía, vení. En ese momento me agarró miedo, pero dije, ya fue. Esta era la casa por la cual quizás estaba orando anteriormente. Y en eso se va este hombre y la puerta se abre de par en par. Y allí entre sombras aparece Teresa. Teresa Ábalos. Recuerdo el nombre y apellido. Una mujer de 65 años aproximadamente, con una osteoporosis deformante. Sus manos no estaban en condiciones normales, pero aparte de eso estaba toda ensangrentada. Yo no entendía, pero la señora cuando me ve me dice, pasá porque te necesitaba. Te estaba esperando. La típica, ahí me vinieron las historias de colportaje, esas que están en los libros y demás. Te estaba esperando. Con sangre en el picaporte y en sus manos. Yo entro y allí va a pasar algo que a mí me marcó por el resto de mi vida. ¿Quieren saber qué pasa con Teresa? ¿Quieren saber? ¿Sí? Vamos a una historia más importante, más interesante, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo del 1 al 9. El capítulo 5, versículo del 1 al 9. Vamos a leerlo todo en conjunto y después vamos a ir desmenuzándolo y vamos a ir extrayendo algunas lecciones para nosotros. Dice, después de un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos pórticos yacía multitud de enfermos, versículo 3, ciegos, lisiados y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua.
Y el que descendía primero al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agite el agua. ¿Por qué? Porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. En el acto, el hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue. Y aquel día era el día sábado. ¿Sí? Conocemos el relato, ¿no?, de la historia del paralítico. Vamos a ir sacando algunas lecciones de esta historia. Y ahora vamos a ir versículo por versículo. Versículo 1 dice que Jesús, después de todas las cosas anteriores, entre ellas la sanación del hijo del oficial, dice que se dirige a Jerusalén a una fiesta. Jerusalén tenía 7 fiestas, de las cuales 3 eran las más importantes. Estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. De paso, si vos vivías en Jerusalén, si vos vivías a 27,7 kilómetros a la circunferencia de Jerusalén, tenías que asistir, por lo menos obligatoriamente, a 3 fiestas. Ahora, si vivías más lejos, tenías la posibilidad de solamente ir a una. Ahora, generalmente la gente iba a la de la Pascua, ¿no? Era la fiesta más que juntaba más personas. Pero aquí dice que Jesús va a una fiesta. Eruditos se han matado rompiendo la cabeza qué fiesta era. Muchos aseguran que era la Pascua, otros dicen que no, que era la de los tabernáculos. Pero no importa qué fiesta en la historia, sí importan los detalles. Recuerdan, el Evangelio de Juan está preparado con detalles para nosotros que creemos seguir creyendo. Fijémonos los detalles. Jesús quiere ir a un momento festivo, pero en ese momento festivo, a 300 metros del lugar, había gente que no estaba de fiesta. 300 metros, 3 cuadras, había una multitud de enfermos que estaban esperando un movimiento de agua para sanarse. Solo a 3 cuadras. Solo a 300 metros había gente que estaba sufriendo terriblemente. Ahora, yo pregunto, sin duda, ¿dónde estaba Jesús en este momento? ¿En la fiesta? ¿Celebrando con los judíos? ¿O dónde se dirigió? Se dirigió a donde estaban la gente que estaba sufriendo. Ahora quizás esta es la primera lección que me hago para mí. ¿En qué cosas estamos ocupados? Cuando quizás a 300 o más metros hay gente que está sufriendo. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. No. Solo a 300 metros. Mientras unos, quizás en la fiesta, si era fiesta de la Pascua, comían el cordero y demás, había otros que estaban en situaciones miserables. Y ahora vamos a avanzar un poquito en la lectura. Versículo 2. Allí decía que había en Jerusalén una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Jerusalén tenía 12 puertas, de las cuales una se llamaba la de las ovejas. ¿Y por qué se llamaba la de las ovejas? Porque ¿qué entraba por allí? Ovejas. Los pastores, era una de las puertas más chicas, existe hasta ahora en Jerusalén. Los pastores ingresaban por esa puerta con todo el ganado, con las ovejas, con los corderos, para las fiestas.
Y en especial porque vendían después los corderos para, por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Así que era un lugar transitado por pastores y ovejas. Y las ovejas pasaban por el estanque. Este estanque, el estanque de Betesda, estaba dividido en dos. Un lado para que, según el relato, había gente, había enfermos, y por el otro estaban pastores y ovejas. Qué interesante estos datos, ¿no? ¿Saben por qué? Quizás no nos damos cuenta a simple vista. Pero Betesda significa casa de misericordia. Betesda significa casa de misericordia. Y la gracia existe solo porque el Cordero existe. La misericordia existe solo porque el Cordero existe. Quizás es un dato que pueda pasar por menor, pero hay una relación entre el Cordero y la misericordia, entre ese estanque. Hay una relación entre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con los enfermos que estaban allí. Dice el Espíritu de Profecía que los enfermos eran muchísimos y que muchos acampaban allí. Ese estanque, aparte, tenía 5 pórticos, de los cuales estaba lleno de enfermos. Ahora, sabemos de que la salvación es por gracia. Gracia significa gratis. Está abierta a nosotros. Betesda, la casa de misericordia, no sería casa de misericordia sin el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy tenemos la oportunidad de aceptar gratis la salvación. Gratis. Sin pagar un peso. ¿Por dónde entra Jesús en la historia? Por la puerta de las ovejas. Por allí entra. ¿Podría haber entrado por otro lugar? Sí, sin duda, había otros pasadizos para entrar. Pero Jesús entra por la puerta de las ovejas. Versículo 3. 3 clases de enfermos. ¿Cuáles eran? Ciegos, cojos y paralíticos. ¿Por qué no se mencionan más enfermos? Si había más enfermos en ese momento. ¿Dónde están los endemoniados? ¿Dónde está el sordo? Porque de paso, después hay muchas más curaciones de Jesús. ¿Por qué solamente Juan menciona estos 3? ¿Por qué? ¿Por qué solamente paralíticos, lisiados o cojos y ciegos? El ciego directamente no puede ver. El cojo se cae y se levanta. Se cae y se levanta. Y así sucesivamente. Y allí el paralítico quizás es la condición también bastante difícil. Directamente no se levanta. Ahora, ¿por qué? Y ahora lo vamos a ir sabiendo. ¿Por qué estos 3? Y es interesante porque en el versículo 3 dice que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué creían estos enfermos? Estos enfermos creían, justamente versículo 3 y 4, dice, porque un ángel descendía cada cierto tiempo, como leíamos recién, y movía el agua. Supuestamente se creía eso. De paso, esto que estamos leyendo era una creencia o una tradición popular, que ni siquiera en libros judíos hoy se encuentra que un ángel verdaderamente haya descendido y haya movido el agua. Aparte, qué idea tan absurda a la luz de todas las escrituras, ¿verdad? O sea, Dios no es un Dios tirano. Dios no es un Dios de que así, cuando Él tiene ganas, mueve el agua para que uno se sane. Esa no es la idea de Dios. Si dijimos de que Dios es gracia, si dijimos que Betesda, casa de misericordia, ¿cómo puede ser que allí solamente porque a Dios se le ocurra manda un ángel y ahí se salve uno? Que de paso dice que muchos morían yendo al estanque. Muchos eran pisoteados por otros en el estanque.
Creían que cuando se movía, creían cosas que no eran verdad. Creían cosas que no tenían nada que ver con lo que la Biblia dice, con lo que Dios dice. Tenían presuposiciones erradas. No solamente estaban enfermos, sino que habían creído en cosas erradas. Y quizás la pregunta de estos enfermos sería, ¿por qué Dios a mí? Y que quizás es alguna pregunta, esta pregunta te la hiciste alguna vez. ¿Por qué Dios a mí? Y yo me la hice en esta semana pasada. Porque quizás esta pregunta parten de presuposiciones equivocadas, de formas, de creencias erradas. Ahora, creo que todos nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿en qué creo? ¿En qué creo? ¿Te hiciste esa pregunta? ¿Qué es lo que crees? ¿Cuáles son tus presuposiciones? ¿Qué es lo que crees? ¿Creo en lo que me dijo mi abuelo, mi tatarabuelo, creo en lo que me enseñaron antes? ¿Creo en lo que supongo? ¿O creo en la palabra de Dios? Y todo lo que creo está fundamentado en esto. ¿Qué es lo que creo? Porque en base a lo que creo, veo la vida. Porque en base a lo que creo, formulo mis pensamientos. Porque en base a lo que creo, siento y actúo. Por eso es tan importante las creencias, teoría cognitiva. Por eso es tan importante lo que creo. Porque con lo que creo veo a Dios, y por lo que creo también realizo la misión. Ahora, hermano, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Estamos creyendo en esto? ¿Y puramente en esto? ¿O hay ideas que quizás como los enfermos allí de Bethesda considero? No nos dejemos engañar. No nos quedemos solo con lo que dice alguien aquí adelante. No nos quedemos solamente con algo. Vivamos. Comamos solos. Comamos solos el alimento espiritual. ¿A qué Dios estamos predicando? Quizás me hice esta pregunta cuando leía la historia. ¿Estamos predicando al Dios del estanque de Bethesda o a otro Dios? ¿Qué Dios estamos predicando, no? Sigamos. Más adelante en la historia, allí dice el capítulo 4, que esperaban el movimiento del agua, que muchos se morían en la orilla, como mencionábamos, pero hay un detalle, que lo dice el deseo de toda la gente. Allí había niños y mujeres. O sea que no solamente había hombres, quizás enfermos, sino que había niños. En ese juego de la lucha, de los juegos del hambre, había niños también. O sea, el panorama era tristísimo. Versículo 5, había un hombre que 38 años estaba creyendo algo que no era. 38 años, el paralítico. Ingreso a la casa de Teresa, toda oscura. Ella me dice: te estaba esperando. Yo sin palabras, lo que atiné a preguntar es qué le pasó en la mano. ¿No tiene una venda o algo para poder... Me trae una venda porque no podía ella manipular cosas. Entonces me acuerdo que la vendo allí, con lo poco que sabía de primeros auxilios, y se sienta y me dice: yo te estaba esperando y supuse que hoy ibas a venir. Yo sin palabras le digo: ¿y cómo sabía que yo iba a venir? Yo escuché por la radio que unos jóvenes iban a estar visitando todas las casas, que tenían una chaqueta blanca,
que era el operativo Vida Sana. Y yo dije, con uno de esos chicos, yo tengo que hablar. Y para serte sincero, Alex, yo ya no quiero seguir viviendo. Llevo más de 50 años padeciendo con diferentes enfermedades. Desde muy joven arranqué. No tengo a nadie. Y solamente hoy me quiero quitar la vida y acabar con esto. Pero cuando yo escuché la radio, supe que quizás esta era la oportunidad. Quizás esta era el momento. Yo recuerdo que no hablé tanto de salud, ni de los remedios naturales, ni de nada. Solo atiné a sacar un libro que era el Vida de Jesús. Cuando yo abrí ese libro, la señora con su mano tocaba las páginas y decía, este es el Jesús que yo quiero creer. Este es el Jesús que yo quiero creer. Y me acuerdo que nunca en mi vida hablé con tanta énfasis como aquel encuentro. Jesús viene, Teresa. ¿Vos sabías esto? No, Alex. Jesús viene. ¿Y sabes lo más lindo de todo esto? Es que nos viene a buscar, que todo esto se va a acabar, que lo que hoy estás sufriendo no vas a sufrir más, que vas a poder andar bien. Pero Alex, no tengo a nadie, me decía. Pero Teresa, hoy tenés a alguien mucho más allá que cualquier persona. Hoy tenés a Jesús. Recuerdo que en ese momento ella agarra y desconecta el teléfono porque estaba sonando. No quería que nada interrumpa ese momento. Yo oraba a mis adentros, Señor, solo utilízame. Pero siguiendo con la historia del paralítico, el versículo 5, imagínense cómo era este paralítico. ¿Podemos imaginarnos en este momento al paralítico? ¿Cómo era su ropa? ¿Cómo se imaginan su ropa? Dura quizás, ¿verdad? Sucia. De la transpiración, el polvillo. ¿Cómo era su piel? Áspera, ¿verdad? ¿Cómo era su pelo? 38 años en esa condición. 38 años tirado junto a un camino polvoriento. 38 años. No tenía nadie que lo mueva. Vayamos imaginando la escena. 38 años de inmovilidad. Y lo único que podía hacer era ver si se podía ver el agua, si se podía mover el agua. ¿Cuál es la respuesta del paralítico ante este caso? Dice que Jesús se acerca. De paso, Jesús quiere salvar a todos, pero solamente salva a uno en esta historia. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Jesús salva solamente a uno? Porque Dios es un Dios soberano y sabe y tiene propósitos. Y sabía que si salvaba a todos, que de paso lo quería hacer, si salvaba a todos iba a causar un revuelo tan grande que ese mismo revuelo, por los judíos, iba a terminar acortando su ministerio. El día de ayer está pasando ahora la graduación de la UAP, ¿no? Hay muchos chicos que se gradúan y dentro de ellos tengo un amigo que se gradúa de teología. Y dentro de la ceremonia, el rector de la UAP, si no vieron el programa, hizo pasar al papá de mi amigo. Y el papá, su hijo, es Lautaro Silva. Los Messi Silva, si hay alguien que los ubica. Pero me conmovió tanto ese momento, porque allí el papá se le dio el micrófono para hablar. El papá perdió a su hijo.
Estaba Lautaro e Isaías Silva. Y perdió a Isaías de un cáncer. Hace poquito. Se iban a graduar juntos estos chicos. Se iban a casar. Me sorprendió las palabras del padre. Y decía, yo no lo entiendo. No entiendo por qué pasó lo que pasó, no entiendo. Pero confío en que Dios sabe lo que hace. Y confío que Dios es un Dios soberano. Con mezclas de lágrimas y... ¿Por qué algunos se salvan y otros no? ¿Por qué solamente uno fue salvado? Hermano, Dios es un Dios soberano. Quizás hoy no entendamos muchas de las cosas, pero Él sabe las oportunidades que se dan y los resultados de ellas con su visión trascendente. Es fácil decirlo, es difícil vivirlo. Pero Dios es un Dios soberano y allí estaba. Se acerca a este hombre. Fue el caso de suprema misericordia. Este hombre no solamente que sufría de su enfermedad física, sino que también sufría de la culpa. Porque dice el deseo de toda la gente es que estaba así porque él había pecado. Estaba así por su propia consecuencia de lo que él había hecho. 38 años sintiendo culpa. Jesús se acerca y le hace las siguientes preguntas. La siguiente pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Qué dirían ustedes? ¡Sí, quiero! Estoy esperando. ¿Cómo me vas a preguntar eso? ¿No había una pregunta más inteligente? ¡Claro que quiero! ¡Claro que quiero! Pero ahí, ¿qué responde el paralítico? Es que no tengo nadie que me lleve al estanque. El paralítico sigue creyendo en la falsedad. El paralítico sigue en esa idea falsa. No se da cuenta quién tiene adelante. Sigue en la falsedad. Sigue creyendo lo que todo el mundo creía. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Porque Jesús no se mete sin que vos se lo permitas. Jesús es educado. ¿Querés ser sano? ¿Querés? ¿Cómo piensa el paralítico? Empieza a pensar en base a lo que cree, piensas en Dios. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu Betesda? ¿Cuál es tu casa de misericordia? Si yo tuviera plata, si yo tuviera esto, si yo hubiera tenido padres así, no estaría en esta condición. ¿Cuál es tu Betesda? ¿Cuál es aquella cosa que te haría sentir pleno y tener plenitud? Nos pasamos la vida muchas veces buscando fuentes de aguas, casas de misericordia falsas, para tirarnos apenas la encontramos. Pasamos la vida así, sin saber de que el que está delante es Jesús. Es Jesús. Y para ir finalizando, allí Jesús, sin más, agarra y hace el milagro. Yo me imagino la escena. Todos los enfermos. Alguien grita. Se mueve el agua. ¿Qué es lo primero que hace el paralítico? Intenta, ¿no? Ir. ¿Qué hace el ciego? Va. ¿Qué hace el cojo? También va, como puede. ¿Quién es el pisado en la escena? El paralítico. ¿Quién es el lastimado? El paralítico.
y quizás el ciego, sin duda, todos de alguna manera. Pero ven cómo estos datos de las historias nos revelan que el paralítico es un hombre lastimado por sus pares. Y saben que muchas veces, cuando se mueve el agua, quizás hoy también pasa lo mismo. Todos queremos ser sanos y a veces en ese afán nuestros pares, que también están enfermos, nos lastiman. Y muchas veces eso pasa en la iglesia. Muchas veces nuestros pares nos lastiman con el afán de querer ser sanos. Hoy quizás nuestra iglesia podría y debería ser una casa de misericordia, un Bethesda, donde podamos encontrar a la verdadera misericordia. Hoy nuestra iglesia puede ser un lugar donde se entienda nuestra condición de enfermedad, sí, pero un lugar donde se escuche todo el tiempo las palabras de Jesús hacia el paralítico. Versículo 8, levántate, toma tu camino y anda. Para eso está la iglesia. Ojalá que esto sea una casa de misericordia, donde se escuchan estas palabras, toma tu lecho, anda. No te lastimes más, no nos lastimemos más. Pero porque está Jesús. Teresa decidió estudiar la Biblia y quizás finaliza como esta historia. ¿Qué pasó con el paralítico? No lo sé. Después habla un poquito más, pero no sabemos más qué pasa con él. Sí sabemos que su testimonio quedó marcado. ¿Qué pasó con Teresa? Tampoco lo sé. Es una de las historias inconclusas que yo tengo. Decidió estudiar la Biblia. Al otro día fui a su casa. No salió nadie. Pasé otras 3 veces. No salió nadie. Pasé la otra semana. No salió nadie. Un mes golpeando su casa. Y nunca más la encontré. Pero yo recuerdo que esa casa fue la casa de misericordia, porque allí Teresa se encontró con la fuente de la misericordia. Y me queda la plena seguridad de que cuando el Señor venga, la voy a ver, al igual que el paralítico de esta historia, porque entendió qué significa la misericordia. Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias Jesús, porque tú eres la misericordia. Gracias Padre. Gracias porque hoy podemos estar en este lugar juntos. Gracias Señor porque nos quieres dar la plenitud, la salud completa. Señor, ayúdanos en medio de nuestra condición de pecado, poder vislumbrarte, poder conocerte. Señor, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén.